Hoy tenemos en la productora una invitada muy especial, es la doctora Mónica Calvo. Mónica es esposa, lamentablemente viuda recientemente, del jefe de cardiología del Hospital Simplemente Evita de González Catán, del Partido de la Matanza, doctor Rodolfo Cabral, que falleció a causa del coronavirus el 5 de septiembre de este año. Los compañeros del doctor Rodolfo le han hecho un homenaje, lo recuerdan como una persona muy cálida y un gran profesional. Y yo quería rendirle eh, un sentido homenaje al doctor Cabral y en su persona a todos los médicos y a todo el personal de sanidad que ha fallecido o se pone en riesgo por atender a los pacientes del coronavirus. Mónica, bueno, le agradezco mucho que me atienda. Supongo que no será fácil para usted. Sin embargo, le invito a hacer este homenaje al doctor que usted conoció mejor que nadie, ¿no? Y que según un conocido común, el doctor Arce, que quizá usted conozca, era un doctor Cabral, era una persona muy querida en el Hospital Simplemente Evita. Así que le voy a pedir en primer lugar que me dé algunos datos biográficos para ubicarnos quién es Rodolfo Cabral, dónde nació, por qué decidió ser médico, cuál fue su carrera profesional, cuáles son sus cualidades, digamos, ¿no? Su personalidad. Por favor, Mónica, la escuchamos. Bueno, gracias, buenas tardes. Muchas gracias a usted y a su audiencia por recibirme y por esta inquietud que han tenido de este lindo homenaje que le van a hacer. Bueno, mi esposo y yo somos médicos, éramos médicos, nos conocimos en la residencia del Hospital Posadas en el año 81, 1981. Inicialmente, cuando comenzó a estudiar, estudió abogacía. Él llegó hasta tener el tercer año de abogacía y estudió simultáneamente medicina. Cuando entró a la unidad hospitalaria que requería muchísima dedicación, ahí decidió dejar abogacía. Pasaron los años, nosotros nos pusimos de novio, nos casamos, hicimos la residencia en el Hospital Posadas, él como cardiólogo, yo como nefróloga. Fuimos médicos de planta del Hospital Posadas y en el año 90 ganamos ambos una beca y nos fuimos a vivir con nuestros dos hijos a España. Allí trabajamos durante 3 años y por cuestiones familiares nos tuvimos que volver. Y cuando regresamos le proponen a Rodolfo, en realidad la propuesta le viene a él desde la región sanitaria 12, formar el servicio de cardiología del Hospital Simplemente Evita que se estaba por inaugurar. Estoy hablando del año 2003. Él no dudó, ha sido una persona siempre muy sencilla, a pesar de que viene de una familia con un nivel social muy alto, pero una familia con mucha fortaleza y mucha formación católica. De hecho, su tía, la hermana de su madre, era laica consagrada y era médica. Así que siempre tuvo esa visión social, esa inquietud por estar en zonas más vulnerables, a pesar de que podía haber estado trabajando en otro tipo de zonas con más nivel social en cuanto a la parte económica y con otro nivel académico también en la parte profesional, pero le gustaba trabajar en la zona de La Matanza, él se había dedicado a trabajar en esa zona, así que aceptó. Y bueno, yo también pude preguntar si necesitaban nefrólogos, entonces necesitaban y así también ingresé. Así que ingresamos los dos en noviembre del 2003 al Hospital Simplemente Evita hasta la actualidad. La gente lo quería muchísimo en el servicio, tanto sus compañeros, no solamente los profesionales, sino también todo el personal del hospital, desde los enfermeros, la gente de mantenimiento, la gente de limpieza,
porque él siempre le daba una mano a todo el mundo. Y tenía muchísimo compromiso. De hecho, a él no le faltaba mucho. Ya estaba en edad de jubilarse. Se podría haber jubilado en diciembre, pero le pidieron que se quedara porque realmente hacía falta. Y él me decía, yo no sé qué va a pasar cuando yo me jubile, porque él traía medicamentos de todos lados, los ayudaba a los pacientes y lo quería muchísimo. Era muy vehemente, los retaba a veces, pero lo quería mucho porque además trabajaba en la zona, trabajaba no solamente en el hospital, trabajó en los consultorios de las hermanas Juanita Franchi, trabajaba en la obra del padre Mario hacía muchísimos años, él estaba muy cómodo ahí. Entonces, claro, tenía un compromiso social importante. Y eso se veía cuando los pacientes se acercaban, hablaban con él, a veces decía, el doctor me reta, pero claro, los retaba porque él quería que anduvieran bien, ¿no? Claro. No por faltarles el respeto, al contrario, y de hecho se ve porque las muestras de cariño que yo sigo recibiendo, mensajes, tanto de sus compañeros como de los pacientes, son constantes. Así que más o menos esa es la historia, una persona muy creyente, ya le digo, porque venía de una familia con formación católica importante. Es más, en algún momento se había planteado ser sacerdote cuando era más joven, cuando todavía no había empezado a estudiar su carrera, y bueno, y siempre con una visión muy social de la vida, ¿no? Tratando de ayudar siempre a todo el mundo, siempre con una sonrisa. En el año 2003, ¿él inicia el servicio de cardiología o se...? Claro, sí, ahí. Porque el Simplemente Evita fue fundado ¿en qué año? En el 2003, en febrero del 2000, claro, en el 2000 empieza a funcionar en febrero del 2003. Bien. Y nosotros ingresamos en noviembre del 2003, unos meses después de haberse abierto. Sí, así que estamos desde el comienzo ahí. Claro, claro. ¿Y él ingresó como parte de un equipo de cardiólogos? O... No, era el único cardiólogo cuando ingresó. Único. Era el único cardiólogo, sí. Éramos muy pocos médicos en ese momento, no había, entonces él fue trayendo médicos, sí. Los médicos que trajo fue del Hospital Posadas, lo que pasa que con el tiempo es muy difícil trabajar en González Catán y los sueldos realmente son bajos, entonces de pronto para la gente más joven que quiere hacer una carrera con nivel académico, venirse hasta González Catán, con lo que significa el traslado, y ganar un sueldo muy bajo no es fácil. No es tentador. Entonces, claro. No, para nosotros sí, porque nosotros nos quedaban pocos años, nos estábamos por jubilar, entonces era como una especie de concretar los años digamos que nos faltaban, y nuestra necesidad académica era diferente a la de la gente más joven. Claro. Entonces la gente más joven, cuando consigue algo en otro lugar que es un poquito mejor remunerado, porque es la realidad, es la realidad, se trasladan a otro lado, se acercan más hacia la capital. Entonces, la realidad es que él llevó muchos médicos del Posadas, llevó varios médicos, que fueron renunciando, y ahora el equipo de cardiología estaba integrado por él, otro médico más que se llama doctor Garín, y eran los dos nombrados para cardiología. Ahora, en una zona tan poblada, parece totalmente insuficiente que haya uno o dos cardiólogos, no sé, o me equivoco. Y sí, pero el tema es que los sueldos son bajos los sueldos. Son muy bajos. Para ingresar al Simplemente Evita, uno tiene, ¿cómo es de quién depende el Simplemente Evita? ¿De la provincia? Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Es un hospital provincial. Claro. Usted piense, padre, que el médico para movilizarse tiene que poner dinero, porque nosotros tenemos que pagar matrícula, seguro médico, es decir, el aporte que hay que hacer inicial, constantemente, todos los meses, es muy alto, alto. Entonces los sueldos para nosotros tienen que ser un poco altos, porque además de tener que movilizarnos tan lejos, que es un gasto también, más el aporte que tenemos que hacer nosotros mensualmente, que no bajan de los 10.000 pesos para poder trabajar. Entonces,
eso es lo que ocurre con estos hospitales limítrofes provinciales, que claro, salvo que la gente viva muy cerca, es muy difícil llenarlos, es muy difícil. Y fíjese claro, usted que hay varios hospitales nuevos que se han construido y sin embargo no se pueden terminar, ¿no? Y la gente claro, no se consigue suficiente personal, tanto de enfermería como de médicos estoy hablando, ¿eh? claro, Es lo claro, mismo, sí, para el caso sí. es lo mismo, es muy complicado. ¿Y Pero ustedes bueno, la gente viajaban, que está, sí, sí, viajaban juntos al trabajo o iba cada uno por su nosotros lado? íbamos juntos, pero separados, en vehículos separados, porque después nos teníamos que ir a lugares distintos a trabajar. Claro, Cada uno tenía un trabajo después, entonces había que ir, yo me acercaba más hasta la zona de Ciudadela, que era donde tenía donde tengo mi otro trabajo, claro, y él se quedaba en la zona de Catán. Y claro. después iba a Ramos Mejía. Ese era su Dígame, trayecto. ¿en qué condiciones, es decir, en qué circunstancias se contagió de coronavirus Rodolfo? Eh, Mire, primero me contagié yo y después se contagió él a los 2 días, Ah, trabajando. Eh, Uno toma todos los recaudos, pero en algún momento un error se comete. Y yo lo transité con bastante bien, hice neumonía, pero no necesité internación, pero él de entrada empezó mal, hizo alguna neumonía y ya la evolución de él fue mala de entrada. Hubo que internarlo prácticamente a los 4 o 5 días de haber comenzado y enseguida hubo que ventilarlo. Se dirigió al San Juan de Dios, que queda muy cerca de nuestra casa. Nosotros vivimos en Ramos Mejía, Villa Sarmiento. sí, Estamos a 10 cuadras del San Juan de Dios. sí, Y tuvimos una gran suerte, por decirlo de alguna manera, porque la gente de San Juan de Dios, muchos de ellos eran del Posadas, eran ex compañeros nuestros y estuvo muy bien atendido, muy bien atendido. Quiero agradecer públicamente al doctor Jorge Mestre, el coordinador de la terapia intensiva del Hospital San Juan de Dios, que no se apartó de él durante el mes que estuvo internado. Ese hombre ha sido, no sé, un ángel para mi marido, realmente, porque estuvo pegado al lado de él todos los días, me llamaba 2 veces por día, porque además yo no podía entrar tampoco, recién pude claro, entrar 15 días después, claro, me dejaron pasar, como era médica me dejaron pasar y vestida y con todas las normas de seguridad, pero recién ya pasadas 3 semanas de su internación prácticamente. claro. Y la verdad es que recibió de todo, porque le dieron absolutamente todo lo que se le puede dar. Le dieron plasma, transfusiones, antibióticos de los mejores, Sí, sí, anticuerpos sí. monoclonales, se le dio todo tipo pero no respondió, no respondió. Parece como muy joven para tener Sí, un, ¿no? sí, Pero me 65 refiero años tenía. desde el punto de vista médico, como la edad promedio de las personas que fallecen, creo que 74 años, 75. ¿Él tenía alguna enfermedad existente, algún problema? Tenía una bradicardia, era un bradicárdico, o sea, el ritmo cardíaco de él era un poquito menor de lo habitual, pero en general, en líneas generales, estaba bien. Estaba bien, Estaba bien. claro, No hay algo muy claro de por qué a unos le da, digamos, con unos evoluciona peor que con otros, inclusive con la edad, ¿no? Se habla de algo claro, genético, no claro, está muy aclarado. Se está estudiando eso porque, y es más, yo he conocido gente que ha fallecido alrededor de nosotros, han fallecido muchos médicos y oscilan más o menos en las edades estas, ¿no? claro. Eh, ¿Por qué se da todavía? No se sabe muy bien. Ayer justamente tuve un médico amigo mío en casa y él me explicaba que la carga viral, digamos, es determinante en el sentido que hay una carga viral que produce el coronavirus, me explicaba él, ¿no? Pero más leve, pero si uno está expuesto, que es el caso de los médicos, ¿no? Claro. Ustedes están muy expuestos Y sí, sí, por su sí, profesión, ¿no? sí, sí, sí.
Sí, nosotros tuvimos una tanda de contagio alrededor nuestro importante, entonces Sí, en algún momento uno el error lo comete, aunque tomás todas las medidas, claro, pero en algún momento algo pasa, algo uno hace. Este, qué sé yo, el que es creyente sabe que esto es inevitable, ¿no? Es un sí, camino que uno transita y que ya está marcado, y por más que uno se dé vuelta en la cabeza, ¿qué pude haber hecho? ¿Qué es lo que no hice? ¿Qué es lo que podría haber hecho y me equivoqué? Bueno, pero esto es así. claro. Sí, sí, Este, sí, sí. esto es así, lamentablemente. Son muchos los médicos que han fallecido Muchos. en esta situación. Sí, hay muchos médicos. Hay muchísimos médicos que han fallecido. Y no se dan a conocer todos, ¿eh? No se conocen todos. Nosotros en el ámbito nuestro vamos conociendo porque nos vamos pasando mensajes. Claro, De hecho, a la semana de haber fallecido Rodolfo, falleció otro médico del hospital y creo que no se enteraron. Falleció otro más que trabajaba, un muchacho más joven, inclusive peruano, que trabajaba hacía muchos años en el hospital haciendo guardias de terapia. Este, y y bueno, falleció. y falleció, sí, 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 sí. Él estaba en el UPA, en uno de los UPA, Ajá, y hacía guardia también en la terapia del hospital. El apellido no lo recuerdo, porque yo lo conocía por el nombre. Cristian es el nombre. El Cristian. apellido no lo recuerdo. Pero el muchacho creo que tenía 42, 43 años, ¿eh? No, no era más grande. Mónica, me da la impresión de que los médicos en esta situación de repente se convierten en personajes casi heroicos, que ninguno se echa atrás, o la gran mayoría permanece en su puesto de combate sabiendo el riesgo que los amenaza, ¿no? Ni siquiera lo piensan, me parece. No, 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 no se plantea. No se A ver, plantea, me parece. no, uno trata de, a ver, miedo hay, porque hay miedo. Sí, claro, sí, sí. Tenemos miedo, eso es inevitable. Pero es como que uno trata de enfocarse en resolver las cosas En el trabajo, claro. y en el trabajo. No hay otra alternativa. Eh, no hay otra alternativa. Eh, hay que hacerlo, Claro, hay hay que que hacerlo. hacerlo, hay que hacerlo y hay que resolverlo. No, 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 Claro, no queda otra alternativa. claro, claro. Este, En el... entonces, Sí, no, no, dígame, por favor, sí. no, que le digo por eso que uno, más que héroes, es como que es por lo cual nosotros juramos cuando nos recibimos, ¿no? El Claro, juramento hipocrático, que es un juramento de servicio. Uno no se plantea eso. Es lo claro, mismo que cuando vino la epidemia de HIV en la década del 80. claro, Estábamos expuestos, y de hecho hay muchos médicos que se han contagiado, enfermeros, personal de salud que se ha contagiado, porque en claro, esa época las normas de bioseguridad no eran como ahora, que estaban más estudiadas, se utilizaba claro, más, ahora ya uno sabe mucho mejor cómo comportarse, pero en esa época no. claro, Entonces, pasa lo mismo, está y hay que resolverlo, hay que trabajar con seguridad y punto. claro. No, no estamos planteándonos, es cuando usted ve un herido y en la calle y se baja del auto corriendo en el medio de una autopista, como nos ha pasado a nosotros tratando de parar el tráfico para recoger al herido. Son cosas que le nacen Claro. al personal sanitario, ¿no? No, Sí, sí, qué sé sí, yo. sí. Permítame decirle que de todas formas es admirable. O sea, hay algo realmente que, que por un lado es, como usted dice, ¿no? Le surge al médico hacerlo, pero hay una profunda vocación en todo esto, Y sí, ¿no? sí. Me parece a mí. Es que Es- no se puede ser no se médico sin explica, vocación. no se puede No, ser, es que no se puede médico sin vocación. Usted claro, sabe que eh, a veces uno pretende que los hijos sigan la misma carrera que uno, ¿no? Ya sí, sea médico, lo que sea. Y nosotros teníamos muy claros con nuestros hijos que si nuestros hijos no tenían vocación de ser médicos, no podían ser médicos. claro, Es muy difícil ser médico sin vocación porque son esos médicos que después no trabajan bien. claro, Que justamente la entrega es tal que si uno no tiene vocación no puede servir. Y esto es una claro, vocación de servicio. claro.
Es así, la medicina es una vocación de servicio, por eso es que estamos tan mal pagos, porque no sabemos discutir nuestros honorarios, pero la realidad es esa, y sí, viene de ahí la cosa, lamentablemente. Sí, están mal Pero pagos porque la sociedad no los reconoce como sí, debería. y nosotros no luchamos mucho por Sí, puede ser, nuestras sí. cosas, por eso, por la vocación de Bueno, servicio famoso. Siempre nos criticamos, nosotros en grupos nos criticamos de eso, sí, ¿no? De que no sabemos pelearla. Pero es así, esto es así, es una vocación de servicio y lamentablemente nos manejamos así, qué sé yo. sí, Yo sí, tengo sí, sí. varias anécdotas de Rodolfo, Por favor, ahora que dije lo de la autopista, sí, porque Rodolfo siempre fue una herramienta. Usted sabe que nosotros viajamos durante 3 años, tuvimos que hacer viajes largos y durante los 3 años nos tocó presenciar accidentes gravísimos, ajá, gravísimos, con gente fallecida. A tal punto que me acuerdo que en el último accidente, porque además venían nuestros hijos, estábamos comiendo a un costado de la carretera y escuchamos un ruido terrible. sí. Y mi hijo menor dice, no, mamá, otra vez. Y ahí sale, no puede ser. Y ahí salió Rodolfo y en esa oportunidad lo que había pasado es que un auto, nosotros veníamos de la costa y había mucho tráfico y Sí, un auto agarró a un señor que iba en bicicleta. El sí, problema fue que, bueno, el señor vino enseguida a la ambulancia, el señor lo suben arriba de la ambulancia, pero el que conducía el auto era un hombre mayor y mi marido lo mira y le dice, ¿qué le pasa? Yo no sabía por qué le preguntaba eso, pero mi marido le vio la cara que se estaba infartando, entonces le dice al de la ambulancia, súbalo a la ambulancia. No, no puedo, tengo que subir nada más que a uno. No, claro. no, le decía Rodolfo, súbalo porque este hombre se está infartando. Y el hombre le decía, sí, tengo puesto un estén. Entonces se quedó la mujer sola, obligó al de la ambulancia al que subiera también al que lo había atropellado. Mire, Bueno, después nos enteramos que anduvo bien, que realmente se había infartado, claro, pero se había salvado, ¿no? Pero claro. bueno, siempre fue una herramienta, Rodolfo, porque en esos 3 accidentes que hubo, él trabajaba y después cuando nosotros regresábamos, decíamos, ¿no? Qué cosa, cómo Dios nos pone en estos puntos, y a él siempre lo ponía en situaciones de resolver y de ayudar. Y mire, y le cuento otra cosa. Usted vio que la gente que va a trabajar a España, sobre todo a Europa, siempre dicen que no los tratan bien y demás. Nosotros tuvimos Sí, la suerte de poder ir a trabajar a una ciudad que se llama Albacete, que está al sudeste de Madrid, al Hospital General de Albacete y o sea, al INSALUD, lo que es la obra social, lo que es el Estado de España. Fuimos los dos con nombramiento. sí, Cuando bien, fallece Rodolfo ahora, usted era el homenaje que le hicieron los compañeros del hospital. mire, Fue emocionante. Hicieron una misa y viera usted las palabras de una de las doctoras que había sido compañera mía de mi servicio, en realidad, las palabras que le dedicó a Rodolfo. Realmente emocionante, por eso digo, él dejó huella en todos los lugares, siendo España un lugar donde nosotros hacía muchísimos años que habíamos dejado de trabajar, pero seguíamos relacionados, la gente se reunió, eran más de 20 personas, 20 compañeros de la época de la década del 90 que se habían reunido a hacerle la misa. Realmente mire. eh, llamativo, ¿no? Porque no es habitual todo esto. Fue un hombre que fue dejando No, huella por donde se movía. sí. Yo soy cura y uno como cura tiene como cierta intuición desarrollada a través de los años, ¿no? Y hablé con el doctor Arce sobre Rodolfo Sí, y el doctor Arce me comentó y después me envió la foto que está acá atrás mío, ¿no? sí, Que puse en el fondo de pantalla. Y uno ve realmente un hombre transparente, feliz, ¿no? sí, Bueno, digamos, una buena persona, una persona muy buena. que resplandece, ¿no? Por su bondad, por su entrega, y que por eso él me recomendó Arce, me dice, mira, Eugenio, hay que hacerlo, llamar a Mónica,
preguntarle si está de acuerdo, porque hay que hacerlo, hay que recordarlo, porque lamentablemente, usted sabe, ¿no? Y todos los días aparecen estadísticas, y entre las estadísticas de las cientos de personas que mueren por día, una de ellas que no queremos perder de vista nunca es Rodolfo Cabral, ¿no? Por eso este homenaje. ¿Recuerda alguna otra anécdota que en este momento? Él era muy gracioso, tenía muy buen humor. Y en las guardias, cuando nosotros entramos al hospital, entramos por el servicio de guardia, haciendo guardias. Entonces, Sí. hacía dos cosas. Cuando había mucha gente, cuando se amontonaba mucha gente, y en esa época no se ordenaba. Entonces, cuando se amontonaba mucha gente, abría la puerta y empezaba 35, 36, entonces la gente se volvía loca y empezaba a buscar dónde están los números, entonces agarraba el primero que encontraba al lado de la puerta y lo metía dentro del consultorio. Y ahí, bueno, se reía la gente. Y después la otra que tenía era que se ponía en el bolsillo una tarjeta roja y una tarjeta amarilla. Entonces, cuando entraban los varones, los pacientes varones con las esposas, y las esposas entraban y hablaban y hablaban y hablaban, él agarraba y le sacaba la tarjeta amarilla. Le decía, señora, la próxima le saco la roja y se retira. Y lo hacía, lo hacía. Le sacaba a veces la roja y se tenía que ir la mujer. Bueno, y tenía esas cosas, muy graciosa. Muy graciosa. Un día, hay una muy graciosa. Nosotros hacíamos guardia con una doctora excelente, Isabel Herrera, que, bueno, le mando un beso si me llega a escuchar, que nos enseñó mucho a los dos, porque ella era emergentóloga y sabía muchísimo. Entonces, viene una paciente, que era una paciente de mi marido, se viene a atender porque tenía dolor en el pecho. Ella la atiende, le hace el electrocardiograma, le hace enzimas, le dice, no, señora, no tiene nada, la verdad que no tenía nada. Entonces ella quería que mi marido lo atendiera, lo ve pasar a Rodolfo, pero Rodolfo estaba atendiendo otra cosa y sabía que lo que Isabel le había dicho estaba bien. Pero yo quiero que me atienda el cardiólogo. No, le dice, no soy el cardiólogo. ¿Cómo que no es el cardiólogo? No, yo le voy a explicar. Mire, yo le voy a dar este papel, usted mañana, porque es mi hermano mellizo, usted mañana viene acá a las 8 de la mañana, va al consultorio 21 y pregunta por el doctor Cabral, le da esta notita, él la va a atender. Usted quédese tranquila porque lo que le dijo la doctora está todo bien. Él la va a ver mañana sin turno. Pero al día siguiente golpea la puerta y lo ve a mi marido vestido, porque él usaba traje, corbata, entonces ya estaba vestido con la corbata. Ajá. Y le dice, doctor, me manda su hermano. Ah, sí, me avisó, venga que la atiendo. Está bien. Bueno, esas cosas sabiendo que la señora no tenía nada, por supuesto, ¿no? Pero eran cosas así graciosas. Tenía muy buen humor, lo quería muchísimo. Pero las cientos de personas que habrá atendido, porque yo he ido al Simplemente Evita, y es un gentío permanente de pacientes. Sí. Es una labor incansable de Rodolfo atendiendo mucha gente, pocos médicos, y supongo que muchos problemas cardíacos. Bueno, y sí, en esa zona sí, hay mucha hipertensión, bueno, mucha en esa cardiopatía. zona hay mucha hipertensión, ¿no? Sí, mucha cardiopatía, muchos problemas debido muchas veces a las condiciones en que la gente vive, ¿no? Claro. De pobreza, algunos de marginalidad. Seguro, ¿verdad? sí. Porque ustedes no tratan con enfermedades, tratan con personas, ¿verdad? Y claro, sí. Es todo un combo. Y el tema de la zona se agrava por lo caro de los tratamientos, porque este tipo de pacientes que están en esa zona son pacientes que requieren a veces tratamientos costosos, porque no va con una sola pastillita para la presión, por ejemplo, que era lo que mi marido se ponía muy mal y le costaba asimilar, y por eso conseguía medicación, traía medicación de otro lado, porque la realidad es esa, que esos pacientes a veces necesitan 3, 4 drogas drogas se refiere a los medicamentos, ¿no?
para poder tratar la Sí, sí, hipertensión y son costosísimos los tratamientos, así, con tanta medicación. Entonces, y justamente como usted dice, ¿no? Son pacientes que tienen otro tipo de vulnerabilidad, eh, ya sea por la dieta, por la obesidad, por la diabetes, por la hipertensión misma. claro, Entonces son pacientes muy vulnerables que requieren tratamientos muy costosos y que ellos no tienen dinero para comprarlo. Es un tema, es un pero tema. no, el hospital no tiene su propia farmacia que No, distribuye gratuitamente los no, medicamentos. Ah, ¿no? no. No porque tiene farmacia, distribuye medicamentos, pero no distribuye todos los medicamentos que requieren los pacientes para la hipertensión. Son medicamentos muy básicos. Entonces, no se sale de lo que es la primera, yo estoy hablando de la hipertensión, ¿eh? Sí, El sí, sí, resto de sí, las sí. cosas no lo sé, Sí, pero sí, la sí, sí, sí. hipertensión es lo básico, tienen medicación básica, básica. Claro, Entonces, cuando se requiere medicación con un poco más de vida media más prolongada, que sea medicación más moderna para que tengan más efecto, porque hay medicación que ya es muy antigua y que ha sido superada por claro. otro tipo de medicación. Entonces, eso no lo encuentra en el hospital, lo encuentra entre los profesionales que llevan medicación, muestras gratis, lo que se llama muestras gratis, que tampoco son muestras gratis, ¿no? Porque tampoco son gratis. Pero bueno, Claro. que los profesionales llevan y quedan en los consultorios, entonces uno va repartiendo. Pero la realidad nuestra es esa. Y eso no depende de Y un solo gobierno, ha pasado en todos los claro, gobiernos, quiero aclararlo. Acá no sí, hay sí, una sí, sí, tendencia sí. política para nada, es una descripción Mm, objetiva. eso, Se tiene medicación de lo que es primera línea, claro, nada claro. más, Y básica. si la persona es muy pobre, ¿qué hace? Y tiene un problema de hipertensión que requiere Y por otro eso, si viene al médico, siempre va a conseguir alguna muestra, siempre, porque muestras. nosotros entre nosotros tenemos muestras que llenamos los consultorios con muestras de todo tipo que tenemos de los consultorios, por ejemplo, Rodolfo, que atendía en Ramos Mejía, le daban medicación en los consultorios de Ramos Mejía y él se la llevaba para el hospital, no se la daba a los pacientes de Ramos, se los daba a los pacientes del hospital porque sabía que ahí necesitaban. Y a mí me pasa lo mismo, a mí me dan en Ciudadela y yo me lo llevo para el hospital, porque sé que los de Ciudadela tienen PAMI o tienen una obra social y lo van a poder comprar. El hospital no. Estamos hablando de medicación más costosa, que tiene Sí, mejor, sí, es decir, hay medicaciones que tienen una vida media más prolongada y entonces el sí, efecto es mayor durante las 24 horas. claro, Este, entonces, esa medicación para la hipertensión es muy importante tenerla claro. y recibirla. Entonces, Rodolfo llevaba las muestras médicas que quizá recibía él u otros médicos, o no sé, Sí, supongo que él andaría ahí recolectando muestras médicas entre sus amigos, sí, hacía, ¿hará eso? él las conseguía y Conseguía, conseguía para el hospital, sí, sí, sí. Pero eso lo hacen todos los profesionales, ¿eh? No era claro, solamente Rodolfo, lo hacen todos los claro, profesionales. Los profesionales que necesitan medicar, pues, la infectóloga, los médicos clínicos, todos hacen eso. Y hay muchos laboratorios que van al hospital y dejan sus muestras para que nosotros podamos dárselas a los pacientes. bien, bien, Es así como se maneja la salud claro, pública. Se maneja así, claro. se maneja así. ¿Alguno de sus hijos eligió la carrera médica? No, los No, dos son músicos profesionales. músicos. Músicos profesionales, sí, Pero los ¿qué dos. tipo de música tocan? Ellos enseñan música, son docentes. Sí. Además, Juan Manuel, el mayor, es sonidista. Y el más chico se dedica a composición de música para cine también. Y tienen algunos espectáculos en el Conex, en algunos teatros han tenido varios espectáculos. Sí. Pero ¿de dónde les brotó esa vocación artística, hijo de médicos?
Pero somos Ustedes muy, también, nosotros para sí, el arte. Rodolfo muy, muy adicto a la música, Ah, sí, sí, y yo creo que de ahí fue, porque los dos, mi marido y yo, los dos estábamos muy embuidos con la música ah, sí. y de chiquitos, yo los escuchaba que tenían mucho oído, los escuchaba cantar, y entonces los llevamos a un profesor de música de piano, muy chiquitos porque nos dábamos cuenta que tenían capacidad, y ahí empezaron a los 6 años y no dejaron. No dejaron. El mayor incursionó unos meses en medicina y dijo, no, esto no es para mí. Así que, Pues bueno, se mirá fueron vos. al conservatorio, estudiaron ahí en el conservatorio, así que bien, bien. O sea, son músicos de Ven de eso. verdad, no es que tocan la Sí, sí, sí. guitarrita. No, 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 son músicos, Profesionales. músicos profesionales, tienen el título, sí, sí, sí. Los Sí, dos. los dos, sí. Qué Se bárbaro. dedican a eso, sí. Gracias a Bárbaro. Dios. Y bueno, y viven de eso, por suerte. Cuando estuvieron en España, ¿no les cruzó la idea de quedarse en España? Sí, de hecho podíamos quedarnos, pero Sí. yo soy hija única, o era Ajá. hija única, porque mis padres fallecieron ya. Sí, Y el problema fue que mi papá se enfermó de cáncer y la realidad era que muy claro, difícil. Yo tenía que ir y venir, fui y vine varias veces sola y llegó un momento que tuve que decidir. claro. Y la vuelta fue bastante traumática para Rodolfo, porque Rodolfo la verdad que vino porque me quiso acompañar, pero si hubiese sido por él, no volvía. Claro. Y estuvo un año muy, muy caído, muy, muy caído. Mira, No podía ni manejar. ¿en Una serio? cosa que sí, se enojaba porque, claro, el tráfico era distinto y se enojaba. Uy, el primer año fue terrible. Después se fue adaptando. Era una Fueron persona sus... sensible, emotiva. Sí, sí, sí. Ah, Después se fue adaptando y qué sé yo, él quería mucho a mi papá, ajá. lo amaba, Ah, mi mira. papá lo quería mucho a él, y bueno, y creo que fue la decisión. Después quisimos volvernos en el Ajá, 2001, de hecho él se claro. fue porque nos volvieron a contratar, Sí, pero mi hijo mayor dijo, no, mamá, yo no me voy, ya fui, vine, que habíamos ido una vez más, estuvimos 2 o 3 meses, dijo, no, mamá, mira, no quiero volver, yo me quedo con la abuela. Y cuando dijo claro, eso, y mi mamá dijo, yo me quedo también, porque nos íbamos a ir con mi mamá, claro. no, dijimos, bueno, así que nos No, quedamos. Pero, y ya después no intentamos más porque ya fueron pasando los años y uno se va adaptando, entonces tampoco la cabeza te da para estar moviéndote tantas veces. claro, claro. Y después esto de Catán, que es todo un Sí, desafío, ¿no? sí, Todo un sí, desafío. sí. Ya habíamos trabajado en Catán, Ah, porque ¿habían yo, trabajado? yo vivía en Ramos Mejía cuando lo conocí Sí. a Rodolfo. Rodolfo era de Barrio Norte, él era Ah, era un Peña y, cheto. Peña y Ascuénaga, sí, Ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, y se vino a vivir acá, a Ramos, conmigo cuando nos casamos. Ajá, Pero yo conocía la zona, porque mi papá era de la zona de Lomas del Mirador, había tenido inmobiliaria, claro. y cuando nosotros nos casamos, yo había empezado a trabajar en la clínica Catán, le estoy hablando año 84, ahí en Sí, González Catán, sí, sí. y unos meses antes de casarnos le conseguí un trabajito a él para juntar plata en la clínica y entonces entró en la terapia intensiva. Así que él ya conocía Claro, desde el año 82, 83 que nosotros ya teníamos contacto con González Catán bien, bien en lo profundo, claro. digamos, ¿no? Así que ir al hospital no nos generó nada. Ya estábamos Claro. familiarizados con la zona. Sí, sí. Pero supongo yo que ser médico en Catán implica tratar de explicarle al paciente cosas quizá sencillas, básicas, con un Ah, sí, lenguaje, sí, ¿no? claro, Un con un lenguaje poco diferente, sí. diferente, hacerle el seguimiento y qué sé yo. Pero él lo lograba, ¿eh? Él lo Él lo lograba, lograba. Él claro. tenía muy buena rapport con los varones. Los varones que se atienden con un cardiólogo son muy difíciles. Mire, yo alguna vez alguna vez él estuvo enfermo con gripe y para que los pacientes no quedaran sin atender, yo se los atendía en el hospital. Y Sí, cuando volví a casa le decía, yo no quiero atender más tus pacientes, porque eran difíciles. claro. El temperamento me refiero, no Sí, lo que es sí, la sí, sí. patología, pero Sí, eran sí, entiendo, difíciles, se sí, ponen claro, ansiosos afuera, quieren que los atiendan rápido, o claro, sea, claro.
todo acorde con lo que después les pasa, que se infartan. Claro. Entonces, son personalidades muy, muy fuertes, muy intensas, las de los pacientes cardiológicos, y la verdad es que él los manejaba muy bien. Él los Claro. manejaba bien, les hablaba muy bien, los ayudaba mucho. Claro. Estaba para él estaba para esa especialidad y además era muy buen docente. Rodolfo tenía mucha formación docente desde Ajá. que empezó con su carrera. Ajá. Él fue docente de la universidad 11 años Mire. y tenía un nivel académico muy bueno. De hecho, era docente de la Facultad de Medicina ahí en el hospital, tanto de la Universidad de Buenos Aires como la de La Matanza. Mire. Y la verdad es que lo querían mucho los alumnos. Tenía esa cosa de docente para los pacientes, para los médicos. Claro. Tenía Sí, mucha sí, capacidad, sí. mucha capacidad. Y claro, porque algunas veces el médico no es suficiente extender una receta, sino tiene que explicarle un poquito, Claro, como y un sí, papá a los chicos y y sí. retarlos, ¿no? Y o sacarle la tarjeta amarilla o la roja, como Esa es sea esa es la parte de la educación la que se tiene que hacer. pedagogía, ¿no? Del médico, Claro, eso es la prevención, que claro, uno tiene que trabajar sobre prevención, evitar que se produzcan las enfermedades. Y dentro claro, de ese trabajo que uno hace está eso, ¿no? La educación claro, del paciente sobre el tema que lo aqueja. claro, Es claro. así, es así. Mónica, ¿los médicos tienen suficiente herramientas de higiene y seguridad en el hospital? ¿Tienen Sí, barbijo, sí. alcohol, Al principio hubo algunos desfasajes, pero sí, se tiene, sí, sí. Bien, bien, No, se tiene, bien, sí. bien. Mónica, la verdad que me encantaría poder seguir hablando con usted Bueno, gracias. sobre Rodolfo. Me queda la imagen de él, de un gran médico, de una gran persona. A mí y a todos yo no lo conocí lamentablemente personalmente, aunque por mi trabajo en La Matanza me tocó ir al Simplemente Evita, pero no tuve la gracia de haberlo conocido. Bueno, pero ahora a través suyo lo puedo conocer. Quiero decirle que la acompaño profundamente en el sentimiento. Me alegro que que esté tan fuerte usted, o que lo aparente, o que lo esté, pero veo que lo está llevando adelante a todo esto. Una pena enorme, realmente Sí. perderlo tan joven, pero bueno, como usted dice, ¿no? Para los creyentes hay cosas que no queda más que aceptarlas. Así que le agradezco que me haya atendido, le mando un fuerte beso, un Muchas fuerte abrazo a gracias. usted. Muchas gracias a usted por Eh, haber tenido esta iniciativa realmente. no, el agradecido soy yo, le mando un fuerte abrazo, Mónica. Que Gracias, Dios la gracias bendiga, hasta Padre. luego. Hasta Gracias luego. Padre. Lo mismo para usted, que bendiga a usted y a toda su audiencia.